Hola amigos, ¿qué tal? Espero que se encuentren súper bien. Miren, tengo aquí una cuerda. Esta cuerdita de aquí, como pueden ver, tiene una cierta longitud. Bueno, y vamos a decirle que esto es una unidad. Y voy a irle cortando por la mitad y cada pedazo por la mitad y cada pedazo por la mitad para ver hasta cuántos cortes necesitaré realizar para desaparecer o que esos pedazos cada vez sean más pequeños hasta llegar a desaparecer. Entonces, si corto por la mitad a esta cuerda, entonces tengo un pedazo más pequeño, obviamente la mitad. Listo. Ahora vuelvo a cortar por la mitad este pedazo y obviamente voy a obtener otro pedazo pero más pequeño. Si se fijan, aquí está, pedazo más pequeño. Y si le vuelvo a cortar por la mitad, sigo teniendo pedazos más pequeños. Fíjense. Y puedo seguir cortando hasta la mitad, hasta la mitad. Lo que quiero mostrarles es, en este experimento de forma práctica, se puede llegar de pronto a obtener un pedazo tan pequeño o tan despreciable para decir que desapareció ese pedazo. Bueno, en la práctica no va a ser posible porque ya al final va a ser imposible de cortar un pedazo más pequeño en otro pedazo más pequeño. Eh, Imposible prácticamente. Pero lo que quiero mostrarles es matemáticamente cómo va a funcionar este experimento. Entonces, miremos, tenemos la unidad. Empezamos con la unidad 1. Luego le hicimos el primer corte por la mitad. Entonces, al 1 le hemos dividido entre 2. Y ahí teníamos la mitad. Luego, a esa mitad, a un medio, le dividíamos también entre 2. Y esto va a ser igual a un medio multiplicado por el inverso multiplicativo, que sería 1 sobre 2. Y esto va a ser igual 1 por 1, 1 sobre 2 por 2, que es 4. Luego a ese 1/4 le habíamos dividido por la mitad. Y de igual forma, 1/4 por un medio igual a 1 por 1, que es 1, 4 por 2, que es 8 en el denominador. Luego a ese 1/8 también le dividimos entre la mitad y esto va a ser igual a 1/8 que multiplica un medio y esto es igual 1 por 1, que es 1, y 8 por 2, que es 16. Y así podríamos seguir haciendo más divisiones por la mitad, por la mitad. Pero si nos damos cuenta, aquí en el denominador va aumentando y esto no va a parar porque va hacia el infinito en los números naturales. Vamos hacia el infinito, o sea, nunca vamos a terminar de hacer cortes. Entonces, este denominador, como vemos, es el número de cortes que nos indica prácticamente en el experimento que veíamos, en la práctica. Pero matemáticamente esto no termina. Puedo seguir haciendo números de cortes infinitos y no vamos a terminar. Pero este denominador, ¿qué podemos analizar? Miren, aquí empezamos como 1, es decir que teníamos 1 sobre 1. Luego un medio, tenemos un medio. Luego un cuarto, tenemos un cuarto. Luego un octavo, aquí un octavo. Un 16avo. Y así hasta el infinito. Pero aquí que vemos que son múltiplos de 2. Entonces lo que queremos interpretar es el denominador. ¿Qué nos indica el denominador? Aquí tenemos 1. Pero aquí vemos que es el doble, aquí el doble, el doble, el doble. Si yo digo 2 sería 1 por 2. Pero ¿cómo llegamos a expresar el 1? Si aquí tenemos múltiplos de 2 o siempre está multiplicándose por 2. ¿Cómo le interpretamos al 2 para que sea 1? 2 por 1 no podemos multiplicar por, y si multiplicamos por 0 tampoco, nos da 0. Entonces, ¿qué les parece si hacemos una exponencial 2 elevado a 0? 2 elevado a 0, esto es igual a 1, ¿cierto? Para el 2.
tendríamos 2 elevado a 1, que es igual a 2. Para el 4, 2 elevado a 2, que es igual a 4. Para el 8, 2 elevado a 3, que es 8. Para el 16, 2 elevado a 4, que es igual a 16. Entonces vemos que esto puede seguir hasta el infinito, es decir, tendríamos 2 elevado a n, que n es el número de cortes infinitos que podemos realizar. Entonces este sería nuestro denominador. Luego, para expresar matemáticamente vamos a armar una función. Entonces diríamos f de n va a ser igual a 1 dividido entre 2 elevado a n. Si n es 0, 2 elevado a 0, ¿qué es? 1. Y 1 entre 1 es 1. Tenemos la unidad en 0 cortes. Obviamente todavía no le cortamos y tenemos la unidad. Si n es 1, 2 elevado a 1 es 1. Y 2 elevado a 1 es 2. Y 1 entre 2, pues es un medio. Hacemos el primer corte. Tenemos ya la primera mitad. Y así vamos con n hasta el infinito. Entonces, ¿qué podríamos decir de n? Que n pertenece al intervalo que va desde, aquí sería un intervalo cerrado, que va desde 0 hasta más infinito. Y aquí abierto. Ese sería nuestro intervalo. Ahora, si queremos representarlo en nuestra recta real, tendríamos aquí la recta, de pronto aquí el 0, el 1, el 2, el 3, así hasta el infinito, aquí el menos 1, etcétera, etcétera. Y como empezamos en 0 cortes, recordemos que esta recta representa el número de cortes, entonces empezamos en 0, hacemos esta flechita que indica que va hacia el infinito positivo, y todo esto representa mi función f de n igual a 1 dividido entre 2 a la n. Entonces, ¿qué hemos podido concluir de este experimento? Que el número de cortes van a ser infinitos. Y cada vez, mientras más cortes hagamos, vamos a acercarnos más a pedazos pequeños que vamos a considerar como tendientes a 0. Es decir, que va a desaparecer en algún momento, pero como nunca vamos a terminar de hacer cortes, nunca va a llegar a ser 0. Es decir, ese pedazo cada vez será más pequeño, cada vez va a tender a 0, pero nunca va a ser 0. Entonces, de esta forma, nosotros matemáticamente demostramos que no vamos a terminar de hacer cortes. En la práctica ya va a ser imposible, pero de forma matemática, como vimos hasta aquí, vemos que no vamos a terminar nunca de realizar cortes. Es decir, vamos a tener cortes infinitos y eso tiende a 0, pero tampoco va a ser 0. Entonces eso es todo por este video, amigos. Quería mostrarles este experimento para siempre ir revisando y comparando entre lo que es la práctica y la matemática, que siempre tienen una estrecha relación. Pues nos veremos en un próximo experimento. Chao.